Dios los bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio esta mañana al estudio que hemos llevado en la iglesia Revivando el Pueblo con nuestro pastor Jorge Reyes Villanueva. Y vamos a hacer una oración primeramente para dar inicio. Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias por esta mañana que nos has dado, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor. Abre el entendimiento de la mente, Señor, para poder entender, Señor, las Escrituras, para no solamente basarnos en un solo texto, Señor, y hacer doctrina, Señor, sino para basarnos en todas sus Escrituras, Señor Jesucristo, para que nosotros entiendamos quién es usted y cuál es su bautismo, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos bendiga, Señor. También que bendiga a todos los hermanos que andan sufriendo afuera, la gente que anda sufriendo por medio de esta pandemia, Señor. Ayúdanos y danos entendimiento esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana queremos hablar un poquito sobre el tema, el bautismo, ¿sí? A mucha gente no le gusta hablar sobre el tema porque dicen que es doctrina, ¿sí? Pero si está en la Biblia, entonces es doctrina bíblicamente, es bíblico esta doctrina del bautismo, ¿sí? Porque en el bautismo se enseña cómo se lleva a cabo el bautismo, ¿sí? Y en qué nombre nos debemos de bautizar, ¿sí? Y para qué es el bautismo, ¿sí? Si la gente dice que es doctrina, entonces es doctrina de la Biblia, hermanos, ¿sí? Y nosotros, si vamos a hacer la iglesia, debemos de basarnos en las Escrituras, ¿sí, hermanos? Porque cuando uno platica con una persona de otra denominación, lo primero que hacen es que lo paran y dicen que no quieren hablar de doctrina, ¿sí? Pero en esta mañana, hermanos, vamos a escudriñar las Escrituras para ver cuál es la doctrina del bautismo, ¿sí? En qué nombre uno se tiene que bautizar, ¿sí, hermanos? Porque es muy importante, hermanos. La salvación, la fe, ¿sí? No solo se basa en un solo texto, hermanos. No podemos agarrar un solo texto y hacer una doctrina, no, hermanos. Se tiene que, ese texto debe de ser respaldado por otros textos, por otros libros, ¿sí, hermanos? Esto es lo que vamos a hacer esta mañana para poder entender un poquito cuál nombre nos debemos bautizar, hermanos, ¿sí? Y nos dice, aquí tengo una declaración que hace un hombre llamado John MacArthur. Sí, él es un hombre en una denominación iglesia trinitaria, ¿sí? Y él, le voy a leer lo que él dice sobre Mateo 28, 19. Dice él: en el Nuevo Testamento se basa científicamente en estas verdades, revelándolas más explícitamente. Y luego dice, la fórmula bautismal del Mateo 28, 19, dice él, designa a las tres personas de la Trinidad. Y dice, ir por todo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que hoy en día mucha gente cree, hermanos. Cree que Mateo 28 es una fórmula, ¿sí? Es decir, que se debe de invocar, que se debe de administrar, ¿sí? Pero cuando leemos las Escrituras, hermanos, no es verdad lo que dice eso. Mateo 28, 19 es solamente un mandato, ¿sí? Es un mandato de la Gran Comisión, ¿sí? Y lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, vamos a leer unos textos, ¿sí? Y quisiera comenzar con Hechos, el capítulo Hechos, versículo 1. Y lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a seguir los pasos de la Gran Comisión hasta el libro de los Hechos, ¿sí? Mucha gente, todo el mundo, hermanos, si usted le pregunta a un adventista, a un católico, a un trinitario, pentecostés, metodista, a cualquier persona que usted le pregunte y le pregunta a cuál es la iglesia primitiva en la Biblia, y todos ellos le van a responder la iglesia en el libro de los Hechos. Todos le van a responder, hermanos, porque
Esa es la iglesia primitiva, hermanos, ¿sí? Esa. Y si nosotros queremos ser parte de esa iglesia primitiva, que es el cuerpo de Cristo, tenemos que basarnos en lo que dice las Escrituras. Tenemos que hacer lo que los apóstoles y la gente hacían en los libros de los Hechos. Porque ese libro es un ejemplo para nosotros. ¿Sí? Es ejemplo para nosotros, hermanos. No fue escrito nomás por casualidad. Es un ejemplo de la iglesia primitiva, hermanos. ¿Sí? Y vamos a leer Hechos, capítulo 1, del 2 al 3. Dice, vamos a comenzar en el 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el fin, hasta el día en que fue, fíjate, en el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas industriales, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense, hermanos. Aquí Lucas nos dice, hermanos, ¿sí? Nos dice Lucas aquí, hermanos, que menciona tres cosas principales que hizo Jesús durante 40 días, ¿sí? 40 días Jesús dio mandamientos a los apóstoles. Aquí dice, el versículo dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, es decir, después de la gran comisión, ¿sí? Después que Jesús estuvo con ellos en la gran comisión, es lo que está diciendo, ¿sí? Que dio mandamientos, y ahorita los vamos a ver. Y lo que dice, se presentó vivo, ¿sí? Que la otra razón que él anduvo 40 días con ellos para representarse que él resucitó, que él estaba vivo, ¿sí? Y también para hablarles las cosas del reino de Dios. Y hay lo que Hechos capítulo 1 del 2 al 3 nos dice. ¿Para qué? ¿O qué Jesús hizo en los 40 días? En esos 40 días, cuando resucitó después, esto es lo que él hizo, hermanos, ¿sí? Y nos vamos a enfocar y nos vamos a basar en la gran comisión, porque aquí dice de haber dado mandamientos, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Es lo que vamos a enfocarnos en este punto, hermanos, vamos a llamarle punto 1. Aquí le puse punto 1 y nos vamos a enfocar en la gran comisión, ¿sí, hermanos? Porque es muy importante que nosotros nos enfocamos en esto, hermanos. Cada evangelio termina con una comisión de Cristo resucitado, ¿sí? El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, todos los evangelios terminan con la gran comisión, ¿sí? Todos terminan, hermanos, todos estos. Y primero se dio el día de resurrección, la última 40 días después de su al cielo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver, ¿sí? De cuando resucitó, y daban los 40 días hasta que ascendió al cielo, ¿sí? Y cuando le vino el Espíritu Santo y la iglesia primitiva comenzó, cuando la primera persona que fue bautizado, hermanos, cuando primero predicó Pedro, ¿sí? Y vamos a leer, vamos a agarrar los textos de la gran comisión, ¿sí? Primero vamos a comenzar con Mateo 28, 19, ¿sí? Mateo 28, 19, ya sabemos que Mateo 28, 19, hermano, todos estos textos son bíblicos, hermanos, ¿sí? Mateo 28, 19 es un texto bíblico, ¿sí? Es un mandamiento
Y no lo podemos negar que es un mandamiento, ¿sí? Pero debemos de obedecer ese mandamiento. ¿Y dónde vamos a encontrar esa obediencia de ese mandamiento? En el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Vamos a comenzar. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. 19. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, hermanos. Ese es cuando Jesús le estaba dando los mandamientos, ¿sí? Que es lo que leímos en Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3, que Jesús les estaba dando el mandamiento. Ahora vamos a ver a Marcos, hermanos. Marcos, vamos a comenzar con el capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Y luego dice, el que creye y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 19. Y el Señor, después que se les habló, fue resucitado arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ahora vamos a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 24. Dice 47, el 40 y... Entonces les abrió el 45, 24, 5. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padecería y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora el 47. Y que se predicara en su nombre. Aquí ya vemos otra vez nombre. En su nombre. ¿A cuál? Jesús. Y arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Hermanos, aquí ya vimos 4 ejemplos de la gran comisión. ¿Sí? Y cada libro nos da diferente aspecto, ¿sí?, de los evangelios. Y si notamos que primero nos dice Mateo 28, 19, ir a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Pero después en Marcos nos dice que el que creyera y se bautizara será salvo, ¿sí? Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Entonces, y Lucas dice, en su nombre que se predique el perdón, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Ya vimos que la comisión se trata de un solo nombre, ¿sí? Está hablando de un nombre, no está hablando de muchos nombres, sino que está hablando de un solo nombre, hermanos, ¿sí? Ahora bien, si nosotros agarramos lo que acabamos de leer, la gran comisión, ¿sí?, y todos estos mandamientos y autoridades, señales, los podemos encontrar en el libro de los Hechos. Podemos encontrar a qué se refería bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos encontrar eso en el libro de los Hechos. Podemos encontrar en mi nombre echaron fuera demonios, ¿sí? Podemos encontrar en qué nombre se echaron fuera los demonios, ¿sí? Podemos encontrar en el libro de los Hechos
¿En qué nombre se predicó el arrepentimiento y el perdón de pecados? Y como digo, en Mateo, en Gran Comisión, Mateo 28, 19, bautizándonos en el nombre del Padre, vamos a encontrar en el libro a cuál nombre era ese, hermanos. ¿Sí? Podemos encontrar esto, hermanos, y esto es lo que vamos a hacer ahorita, hermanos. ¿Sí? Aquí, hermanos, le puse los hechos de la Gran Comisión. ¿Sí? Y en este lado, para mi izquierda, está, ¿sí?, la Gran Comisión. Y en este lado está el libro de los Hechos, para acá. ¿Sí? Solo vamos a dividir así. Ok. Vamos a comenzar. La Gran Comisión, el mandamiento, dice, Mateo 28, 19, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora vamos a ver a cuál nombre los apóstoles usaron en el libro de los Hechos. Hechos 2:38 dice, bautizándolos cada uno en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, y mandó bautizándoles en el nombre de Jesucristo. Hechos 19:5, cuando creyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Aquí, hermanos, aquí nosotros ya vimos a cuál nombre se usó en la iglesia primitiva. ¿Sí? Aquí vemos que el mandamiento de bautizar en el nombre se refiere al nombre de Jesucristo, porque el Padre es un título, Hijo es un título, Espíritu Santo es un título, no son nombres, hermanos, ¿sí? El nombre fue el nombre de nuestro Señor Jesús, hermanos. Aquí vemos que habla del bautismo, que nos dice que el mandamiento que se debe bautizar. En el libro de los Hechos encontramos que todos se bautizaban en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Solamente habían sido bautizados y mandó bautizarse. Cuando oyeron esto fueron bautizados. Aquí está la palabra bautizado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, en diferentes textos, hermanos, ¿sí? Ahora, si Mateo, ahora la pregunta sería, ¿por qué no hay nadie que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de los Hechos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque los apóstoles entendieron, hermanos. Dice la Escritura que se les abrió el entendimiento. Y luego en Juan 20:21 dice que Jesús les sopló Espíritu Santo, les dice recibir el Espíritu Santo. Los apóstoles ya entendían, hermanos, ya sabían que cuando Jesús les dijo ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿sí? Aquí vemos el nombre es singular, no plural. Ellos entendieron, hermanos, que este nombre era el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es la razón que no encontramos a nadie en el libro de los Hechos que fue bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo encontramos, hermanos. No hay ni una cita en el Nuevo Testamento que diga que el bautismo fue administrado bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No hay ni uno, hermano. Nadie administró ese bautismo, hermanos, ¿sí? Y esto es lo que podemos ver aquí en la Gran Comisión sobre el bautismo, ¿sí? Esto de aquí, hermanos, estamos hablando del bautismo, ¿sí? Del bautismo, esto aquí, es el bautismo. El mandamiento y la obediencia en el libro de los Hechos, hermanos, ¿sí? Ahora, vamos a ver en Marcos 16:16, donde dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Aquí vamos a ver el que creyera y bautizado, ¿ok? Para que nosotros podamos entender lo que dijo el Señor Jesús, el que creyera y fuera bautizado, tenemos que encontrar textos en el libro de la ley sobre eso, hermanos. Y el primer texto, hay muchos textos, hermanos, pero nomás puse 2, hermanos, porque no iba a tener espacio. El primer texto
que encontramos en Hechos 8:18, 8:12, donde dice, aquí está la palabra, cuando creyeron a Felipe, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos, creyeron, bautizaban. Y aquí es lo que está diciendo de la gran comisión, el que creyera y fuera bautizado. Ahora, Hechos 8:18 dice, los corintios oyeron, y aquí, creían y eran, ¿qué? Bautizados. Aquí ya vemos el ejemplo de la gran comisión. El que creyera y fuera bautizado, y aquí vemos en el libro de los Hechos, y como digo, hay más textos, pero más puse dos, que el que creyera y bautizada, hay un ejemplo en el libro de los Hechos, ¿sí? Ahora vamos a ver Marcos 16, 17, 18, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora vamos a buscar eso en el libro de los Hechos. Hechos 16, 18 dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice, y salió en aquel mismo hora. Aquí el demonio salió por medio, invocando el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Aquí ya tenemos donde dice, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Echarán fuera demonios, que dice Marcos, y aquí ya vemos un ejemplo, hermanos. Ahora vamos a ver un ejemplo de la sanidad en el nombre. Dice Hechos 3:16, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ok, aquí ya vemos de vuelta nombre y Jesucristo. Y aquí vemos en Marcos 16, 17, 18, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aquí vimos un ejemplo en el libro de los Hechos, que alguien fue sanado en el nombre. ¿Sí? Vemos otro ejemplo, que en el nombre echaron fuera demonios. ¿A cuál nombre es eso? Jesucristo. ¿Sí? Aquí en Marcos 16, 8, Jesús nos dijo, en mi nombre Jesús echarán fuera demonios, sobre los enfermos poner sus manos y sanar. No dijo eso, hermanos, ¿sí? Pero el libro de los Hechos nos enseña a cuál nombre era, Jesucristo, ¿sí? Ahora vamos a ver otro, hermanos. Gran Comisión 24, 47, Lucas dice, se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿ok? En el libro de los Hechos encontramos 10:43. De este testimonio todos los profetas, que todos el que en él creen recibirán, ¿qué dice? Perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos. Aquí vemos la gran comisión aquí. La gran comisión. ¿Sí? Y aquí vemos los ejemplos de los mandamientos de la gran comisión. Aquí en el libro de los Hechos vemos todos los mandamientos, hermanos, ¿sí? Todos de la gran comisión, ¿sí? Ahora, esto es, hermano, el respaldo. Estos textos son respaldos de la gran comisión, hermanos, ¿sí? Ahora, hay más sobre esto, respaldo, hay más en todos los libros, en el libro de Romanos, el libro sobre el bautismo, en el libro, en todos, hermanos, los libros en el Nuevo Testamento respaldan la gran comisión, respaldan el bautismo, hermanos, respaldan la fe y el bautismo, respaldan echando fuera demonios, sanando en el nombre, respaldan que el nombre de Jesús se predica el perdón de pecados. ¿Sí? Aquí ya vemos una manera, hermanos. El primer punto, hermanos, ¿sí? Ahora vamos a ver todo esto. Y vamos a seguir al segundo punto. ¿Sí? Ahora, el segundo punto, hermanos. El segundo punto es, hermanos, el mandamiento y la obediencia. Vamos a ver el primer mandamiento. El mandamiento, ¿sí? Está en Mateo 28, 19, ¿sí? Donde dice, bautizándolos
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandamiento, hermanos. Aquí está el mandamiento. Mateo 28, 19. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde encontramos la obediencia? Hermanos, para que un mandamiento se lleve a cabo, debe de haber una obediencia. Se debe de obedecer ese mandamiento. Porque si no se obedece ese mandamiento, se hacen rebeldes. ¿Sí? Se hacen rebeldes si no obedecen el mandamiento. Aquí ya vemos el mandamiento, Mateo 28, 19, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Ahora, ¿dónde está la obediencia de ese texto, de ese mandamiento? Aquí está la obediencia, hermanos. Aquí está obediencia, ¿sí? Y la vamos a encontrar en Hechos 2:38, ¿sí? Donde Pedro les dice, hermanos, les dice Pedro, y Pedro les dijo, ¿sí? Cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo. Ahí está, hermanos. Bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí está la obediencia, hermanos. La obediencia, aquí está. En Hechos 2:38. Es cuando Pedro les empezó a predicar. ¿Sí? Les empezó a predicar a la gente. ¿Sí? Y la gente le preguntó en el 37. Le dice, varones, después que Pedro le predica a la gente, le pregunta a la gente, a Pedro, varones, ¿qué debemos de hacer? Déjenme ver este texto, hermano. Dice, ¿qué debemos de hacer? Y déjenme ver versículo por versículo. En el libro de los Hechos, comenzando el libro de los Hechos, apareció 40 días y les enseñó, les dio los mandamientos, les habló sobre el reino el reino de Dios, ¿sí? Y se le apareció para que ellos vean que Él resucitó, ¿sí? Eso es lo que nos dice, y luego nos dice que el Espíritu Santo vendrá, ¿sí? Que el Espíritu Santo vendrá. Y en el capítulo 2 ya nos dice, nos muestra donde el Espíritu Santo cae, hermanos, ¿sí? Y en el versículo 14, el capítulo 2, se levanta Pedro y les empieza a predicar, ¿sí? En el versículo 14, en el capítulo 2, Pedro les empieza a predicar, ¿sí? Y luego ya del 14 hasta el 36, Pedro les predica, les dice lo que la profecía de Joel, les dice lo que ellos hicieron con Jesús. Él se empieza a decir todo esto, hermanos, les empieza a predicar de Hechos, capítulo 2, del versículo 14 hasta el 36, les empieza a predicar. Y cuando Pedro acaba de predicar, fíjense lo que le preguntan a Pedro, dice, a oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Fíjense esta pregunta que le preguntaron. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentidos y
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor de Jesucristo, el Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, él les dice, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, él no dice eso, hermanos. Y no se contradició Pedro. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Él sabía quién era Jesús. Él estaba allí en la gran comisión. Él era el bueno. ¿Sí? Él fue el que empezó a predicar. ¿Sí? Y él fue el que Dios usó de capítulo 1 hasta 10. En Hechos, Dios usó a Pedro. Y ya después empezó a usar a Pablo. Pero le preguntan a Pedro la pregunta, ¿qué haremos, varón? Es como si hoy en día le estuviéramos hablando a una persona sobre el Evangelio, que Jesucristo murió, resucitó para que tenga bien, y la persona se arrepiente, ¿sí? Se siente mal, y pregunta, ¿qué debo de hacer? Y lo que vamos a hacer, le vamos a decir lo que dice la Biblia, bautícese en el nombre de Jesucristo. Es lo que ellos hicieron, hermanos. Es lo que los apóstoles hicieron. Es lo que Pedro les dijo, hermanos. ¿Sí? Este es la obediencia, hermanos. Y dice en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra, ¿quién recibió la palabra? Los que preguntaron, ¿qué haremos? Ellos fueron los que recibieron la palabra. Ellos. Porque dice el 38, el 37, vamos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro ya les dice el 38, arrepiéntanse y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y luego el 41 dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Y se añadían cada día como 3,000 personas. Ok. ¿Quién? En el versículo 42, ¿quién eran esas personas? Fueron los que, ¿qué haremos? Ellos. Y Pedro le dice, bautizándose en el nombre de Jesucristo. Y luego dice que ellos, ese día, se administró un bautismo. En ese día, se administró y fue en el nombre de Jesucristo. Porque no dijo, bautícese en el nombre del Padre. No dijo eso. No dijo, usted puede agarrar cualquier manuscrito o cualquier coris o cualquier versión del griego y busca Hechos 2:38 y va a decir en el nombre de Jesucristo. Nunca va a encontrar que diga el nombre del Padre, del Hijo. No va a encontrar eso, hermanos, porque no lo hay. ¿Sí? Entonces ya vemos ahorita que Pedro, hermanos, ¿sí? Él obedeció el mandamiento de Jesús. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Aquí dice Mateo 28:19 el mandamiento, bautizarnos en el nombre. Aquí está, nombre. ¿Y está en qué? En singular. El nombre está en singular, significando un nombre de una persona. No de tres, de una persona. No dice nombres, dice nombre. ¿Sí? Fíjense, hermanos. Mateo 28:19 dice bautizándonos en el nombre. ¿Sí? Marcos 16:17 dice en el nombre echarán fuera. Ahí está de vuelta, singular. ¿Sí? Lucas 24:46 dice que en su nombre se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vemos que en la gran comisión hay un nombre. Un nombre. No dice nombres, un nombre. Y ese nombre es de una persona con un solo nombre, hermano. No son tres, uno. Si dijera bautizándolos en los nombres del Padre, entonces ya está hablando más de uno. Pero no está hablando de tres, está hablando de un solo nombre, hermanos.
¿Por qué usted cree que no puede encontrar usted un bautismo administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, o en el libro de Romanos, o en el libro de Colosenses, Galatas, cualquier libro que usted quiera? No lo va a encontrar, hermano. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque era un mandamiento de bautizar en el nombre. Y ese nombre lo encontramos en todo el libro de los Hechos, lo encontramos en el libro de Romanos, que es Jesús, hermanos. Jesús es el nombre. Dice que no hay otro nombre dado al cielo o abajo de la tierra. ¿Cuál nombre es ese? El Padre, Hijo y Espíritu. No, hermano, es Jesús. El único nombre que lo puede salvar a usted es Jesús, hermanos. Y eso es que el nombre de Jesús es el que está hablando la gran comisión. Es Jesús, hermanos. ¿Sí? Y esto lo podemos ver aquí, hermanos. ¿Sí? Lo podemos mirar qué es lo que está hablando, hermanos. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el 37. Fíjense. Fíjense lo que dice el 47, hermanos. Vamos a hablar con esto. El 47. Okay, vamos, ya dijimos que el versículo 36 le preguntaron ¿qué debemos de hacer? Es la pregunta, una de las preguntas más importantes del ser humano. ¿Qué debo de hacer? Es una pregunta, hermanos. ¿Sí? Es una pregunta del ser humano. ¿Sí? Y Pedro, es el 37. Y Pedro les dice en el 38. Ahí está. Ahí está la respuesta de la pregunta. ¿Sí? La respuesta a la pregunta. Sí, mal. Ahí está. Ahí está la respuesta a la pregunta. Aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. La respuesta está aquí, en 38. La pregunta en el 37 dice, ¿qué debemos de hacer? Y la respuesta que Pedro les da, bautícese en el nombre de Jesucristo. Es lo que les dice Pedro, que la respuesta, lo que ellos deben de hacer. ¿Sí? Y luego el 42 dice, los que recibieron su palabra, ¿sí? O disculpe, el 41. El 41 dice, el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sí? Dice, fueron bautizados. ¿Y eran cuántos? 3,000 almas. ¿Sí? Eran 3,000 almas. Después que le preguntaron qué debemos hacer, Pedro les respondió y les dio la respuesta: bautícense en el nombre de Jesucristo. Y luego el 41 dice que fueron bautizadas 3,000 almas. Pero ¿cómo se bautizaron? Lo que Pedro les acaba de decir: en el nombre de Jesucristo. Es como fueron bautizados. Y fíjense lo que dice el 47. Dice, y el Señor añadía a la iglesia los que salvos. Fíjense, ponle muy atención a este texto, hermanos. ¿Sí? Y no nos estamos saliendo afuera del contexto. Vamos texto por texto, por texto, por texto. Y no estamos saliendo afuera del contexto. Estamos correctos en el contexto ahorita, hermano. No nos estamos saliendo afuera del texto. ¿Sí?
Y luego dice, primero 37, ¿qué debemos hacer? Una pregunta y la respuesta es, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Esa es la respuesta. Y luego dice el 41, fueron bautizados y 3,000 almas se bautizaron. ¿En qué nombre se bautizaron? En lo que Pedro les acaba de decir, Jesucristo. Ahora el 47 dice, y el Señor, ¿a cuál Señor? Jesús. Añadía a la iglesia los que deben de ser salvos. Ahora, ¿quién era la iglesia, hermanos? Aquí. Estos, los apóstoles y esas 3,000 almas en la iglesia. ¿Sí? Porque nosotros todavía no existíamos. En ese siglo nosotros no vivíamos todavía, no habíamos nacido. ¿De quién está hablando? El Señor y la iglesia eran estos. Estos la iglesia en esos días, hermanos. Era el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Incluyendo los apóstoles y todos los que ya habían creído en Jesús. Estos eran, hermanos, por medio del bautismo, ¿sí? Entraron a la iglesia, entraron al cuerpo. ¿Sí? Usted no puede ser un discípulo hasta que se bautice. Usted puede decir, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, pero si no se bautiza, no creyó. Porque cuando uno cree en Jesús, lo primero que quiere hacer es bautizarse. ¿Sí? Es lo que uno quiere hacer. Cuando uno cree en Jesús, en el Evangelio, en todo lo que es Jesús, lo primero que esa persona quiere hacer es ser obediente y bautizarse. Es lo que una persona quiere hacer. Pero si yo creo, digo, yo creo en Jesús, yo acepto a Jesucristo, yo amo a Jesucristo, pero si me quedo con eso nomás, si nomás me quedo, no creí en Jesús. ¿Por qué? Porque no le seguí a los mandamientos que me bautizara. Dice el libro, dice Santiago, en Santiago encontramos unos textos que dice él, que la fe sin la obra está muerta. La fe sin la obra. Usted puede tener mucha fe, hermanos, mucha. Pero dice Santiago, si no tiene obras, está muerta. Es lo que dice Santiago, hermanos. ¿Sí? Aquí ya sabemos, hermanos, que la fe y el bautismo se respaldan uno al otro. Van juntos, hermanos. No se pueden separar. La fe y el bautismo son juntos, hermanos. Uno tiene que creer y cuando cree se bautiza. Pero ¿cómo se bautizaban aquí? En el nombre de Jesucristo. No había otra administración que aparte de Jesucristo. Todos los bautismos eran en el nombre de Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Ya sabemos que cuando Mateo 28:19 dice bautizándolos en el nombre, está hablando de un nombre, de una persona, de un nombre, hermanos. Es lo que está hablando. ¿Sí? Y ahora, este es el segundo punto, hermanos. ¿Sí? Ahora vamos al tercer punto. ¿Sí? Lo hicimos este estudio pequeño para que no se... ¿Sí? Punto 3. Hoy en día dicen esto, hermanos. ¿Sí? Hoy en día dicen estos. Yo hacerle caso a Jesús y no a Pedro. Esto es lo que hoy en día dicen. ¿Sí? Dicen, yo prefiero hacerle caso a Jesús que me bautice en nombre del Padre, Hijo y Espíritu, que hacerle caso a Pedro que me bautice en el nombre de Jesucristo. Es lo que hoy en día dicen, hermanos. Es lo que dicen ellos. Yo prefiero hacerle caso a Jesús y no a Pedro. Entonces, ¿se está contradiciendo Pedro? ¿Se está contradiciendo Felipe?
El apóstol Pablo, hermanos, dice la Biblia que debe haber 2 o 3 testigos para que algo sea de verdad. Tenemos a Pedro que bautizó en el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38. Tenemos a Felipe que bautizó en el nombre de Jesús, Hechos 8:16. Tenemos a Pablo que bautizó en el nombre de Jesús, Hechos 19:5. Ahora, hermanos, ¿se confundieron estos hermanos? Estamos hablando de 2 personas, Pedro y Pablo, 2 personas que escribieron casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. 2 personas, Pedro y Pablo. Y ellos 2 son la historia en el libro de los Hechos, de Pedro y Pablo. Ahora, si se confundió Pedro, entonces vamos a decir que Pablo también se confundió. No, hermanos. Entonces, si se confundieron, ¿para qué están leyendo esta Biblia? ¿Para qué la leen? ¿Para qué la han leído? ¿Por qué leen las cartas de Pablo? Siempre yo oigo que citan los textos de Galata, los textos de Colosenses, los textos de Pedro 1 y 2. Siempre oigo que citan esos textos, pero ¿para qué lo leen si no les creen? ¿Para qué andan leyendo esos textos si no creen lo que Pedro y Pablo hicieron? ¿Para qué los leen? Es lo que yo entiendo. ¿Sí? Hermanos, Pedro y Pablo, ¿sí?, eran 2 hombres usados por Dios en el Nuevo Testamento, hermano. Aparte de Juan. Pedro y Pablo eran 2 hombres más usados por Dios. ¿Sí? Y vemos que ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Ellos, hermanos. ¿Sí? Ahora, esta teoría, le voy a decir teoría porque es un pensamiento, hermanos, que dicen, yo prefiero hacerle caso a Jesús y no a Pedro. Es lo que ellos dicen. ¿Sí? Pero esto es un pensamiento negativo. Es negativo ese pensamiento, hermanos, ¿sí? Porque para que usted le crea a Jesús, usted tiene que obedecer lo que dijo Jesús. Ahora, vamos a ver esto. Mateo 28:19. Vamos a poner el mandamiento. ¿Sí? Mandamiento. Que dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Okay. Ahora vamos a ver otro mandamiento. Y ustedes van a ver si hay 2 mandamientos. Se me falta el nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Muchas gracias por mi esposa. Ahora, Hechos 10:48. Ahí está otro mandamiento, hermanos, en Hechos 10:48. Y ese mandamiento dice, y mandó. Lo voy a poner en mayúscula. Fíjense lo que dice, y mandó bautizarles. ¿Sí? En el nombre ¿habrá 2 mandamientos? ¿Hay 2 mandamientos? Sabemos todos que el mandamiento es la gran comisión, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Hechos 10:48 encontramos otro mandamiento que dice Hechos 10:40, y mandó. Esto, hermano, es un mandamiento. Fíjense, lo voy a dar unas vueltas para que lo vean. Y mandó bautizándolos en el nombre de Jesús. ¿Hay 2 mandamientos? No, hermanos. Es el mismo mandamiento. ¿Sí?
El mandamiento de bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la obediencia. Bautizarse en el nombre de Jesús, hermano. No hay dos mandamientos, nomás hay un mandamiento que es Jesús. A la gente le gusta echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Son muy buenos para sanar a la gente en el nombre de Jesús. Andan predicando en el nombre de Jesús. Pero no se bautizan en el nombre de Jesús. Es lo que les falta. Bautizarse en el nombre de Jesucristo. Aquí vemos. Mateo 18, 19 es un mandamiento. Bautizarnos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 10, 48. Y mandó otro mandamiento. Bautizarnos en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, yo prefiero hacer caso a Jesús y no a Pedro. Hermanos, Pedro también mandó a los gentiles. El capítulo 10 es los gentiles, que es usted y yo. Somos gentiles, y aquí Pedro les dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero hacerle caso a Jesús. Es un pensamiento negativo, hermanos, que no es bíblico, ¿sí? Porque cuando usted le quiere hacer caso a Jesús, lo que usted va a hacer, le va a obedecer. Es lo que va a hacer. Va a obedecer, hermanos, cuando usted le va a hacer caso a Jesús. Es lo que va a hacer, hermanos. Ok. Estamos en el mismo punto, pero déjenme leer esta historia, hermanos. Vamos a leer la historia de Cornelio. Él era un centurión. En inglés es un centurion. Era un centurion, y lo que él hacía, hermanos, él dirigía, hermanos, a un grupo del ejército de Roma, ¿sí? Y aquí él, hermanos, y lo voy a leer, vamos a decir, estamos en la misma teoría o el mismo pensamiento negativo. Yo prefiero creer a Jesús que a Pedro, ¿ok? Vamos a suponer, hermano, no más vamos a hacerle caso a este negativo pensamiento, y vamos a decir, ok, Hechos 2:38, que Pedro se equivocó, vamos a creerle mejor a Jesús. Pero ¿por qué? Si Pedro se equivocó, ¿por qué Dios manda otra vez a Pedro a los gentiles? ¿Por qué? Y otra vez bautiza en el nombre de Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver, el por qué. A veces sería Hechos 10, versículo 1 adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de Italiana, de Roma, del imperio de Roma. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y obras a Dios siempre. Ahora note lo que dice el 3, hermanos. Yo voy al versículo. Note lo que dice aquí. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, que en el versículo 3, un ángel, lo voy a poner en letras, ángel de Dios, ¿sí? El versículo 1, un ángel de Dios, ¿sí? Un ángel de Dios. El versículo 3, un ángel de Dios entró donde estaba él y decía, Cornelio. 4, él mirándolo fijamente y temoso dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. 5, y le dice el ángel, envía pues ahora hombres a Jope a hacer venir a Pedro, Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ok. Aquí en el versículo 5 y el 6 le dice el ángel que envíe hombres
que envíe hombres para traer a Pedro. Ahí está. Un ángel de Dios le dijo a Cornelio, envía hombres para traer a Pedro. ¿Ok? Vamos a seguir. Versículo 7. Y no el ángel que hablaba con Cornelio esta mañana, y llamó a dos de sus criados y uno devotado soldado de los que le asistían, a cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Okay. Aquí dice que Cornelio le contó todo a este fiel soldado. ¿Sí? Le contó todo lo que el ángel le había dicho. 9. Y al día siguiente, mientras ellos iban al camino y se acercaban a la ciudad, ellos ya iban por Pedro. Pedro subió al azote para orar cerca de la hora sexta y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les servían un exastis y vio el cielo abierto y descendió algo semejante a un gran linazo que a todo de los 4 puntos era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio. Ok, versículo 17. Llegaron los hombres de Cornelio, ¿sí? Llegaron con Pedro. Vamos a seguirle. El 18. Y llamaron a preguntarle si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y lo dice 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, fíjese, le dijo: ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo habló con Pedro: he aquí 3 hombres te buscan. El 19, verso 19. El Espíritu, y ahora el ángel santo, habló con Pedro. ¿Sí? Habló con Pedro. Y he aquí 3 hombres te buscan. Y luego le dice el 20: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sí? El 20 dice que Dios envió a estos hombres que fueron por Pedro. Por Pedro, ¿sí? Que fueron por Pedro. 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que has venido? Le está preguntando: ¿para qué vinieron? Les pregunta Pedro a los hombres que mandó Cornelio. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa por oír tus palabras. Okay.
Este es el texto 22. ¿Sí? 22. Aquí, hermanos, les dice que Cornelio, dice que Cornelio, dice que Cornelio mandó a hablar, o que Cornelio recibió instrucciones de un ángel, ¿sí? Para que Pedro fuera a su casa y para que Pedro fuera a su casa para oír sus palabras, ¿sí? Aquí dice que instrucciones de un ángel para que Pedro fuera a su casa a oír sus palabras, ¿sí? Pero vamos de aquí, es toda la historia pero vamos a irnos al 39, hermanos, donde dice, vosotros somos, entre el versículo, cuando llega Pedro, hermanos, ahí con Cornelio y la familia de Cornelio, los que estaban con él, Pedro les empieza a predicar. Así como lo hizo en el libro de los Hechos, lo empieza a predicar otra vez, ¿sí? Y el 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Había ordenado de antemano a nosotros que caminamos y bebimos que resucitó de los muertos. 42. Y nos mandó que predicase al pueblo y testificase que Él es el que Dios ha puesto por juez y de vivos y muertos. Y dice el 43, de este da testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran si verán perdón de los pecados por su nombre, ¿sí? Y luego dice, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oraban y oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo, ¿sí? Porque los oían hablar en lenguas y manifestaban a Dios. Y fíjense lo que es el 46, 7. Versículo 46 dice, entonces respondió Pedro, ¿ok? Cuando el Espíritu Santo cayó sobre esta familia, los gentiles, entonces Pedro dijo, pues ¿acaso alguno impedirá el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y el 48 dice, ahí está. Fíjense, hermano, fíjense esta historia, hermano. Todos los que tienen ese negativo pensamiento que dicen, yo prefiero creerle a Jesús que a Pedro. En Éxodo 38 ya vimos una historia similar, ¿sí? Que Pedro les habló, le preguntaron qué debemos hacer y Pedro le dijo que se bautizaron. Ahora, si Pedro se hubiera equivocado, ¿por qué Dios envió otra vez a Pedro? A los gentiles, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 3 dice, un ángel de Dios, ¿sí? Se le apareció a Cornelio, ¿sí? El 5 y 6 dice, envía hombres para traer a Pedro, ¿sí? ¿A quién va a traer? ¿A Pedro? A Pedro, el que según dicen que se equivocó. Versículo 17,
Llegaron los hombres de Cornelio con Pedro. Llegaron a la casa de Pedro, preguntaron quién era Pedro. ¿Sí? Versículo 19. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló con Pedro. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Habló con Pedro el Espíritu Santo. ¿Sí? El 20. Dios envió a estos hombres que fueron por Pedro. ¿Sí? Dios los envió. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, ve con ellos. Ve con ellos. El 22. Cornelio recibió instrucciones de un ángel para que Pedro fuera a oír sus palabras. Hermanos, Dios, ¿sí?, mandó un ángel a Cornelio para que Cornelio fuera a hablarle a Pedro, ¿sí? Y cuando los hombres iban a la casa con Pedro, cuando los hombres iban con Pedro, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, vienen los hombres, vete con ellos, ¿sí? Y Pedro se fue con ellos, le hizo caso al Espíritu Santo y se fue. Ya cuando llegó a él, ahí él se empezó a predicar sobre Jesús, ¿sí? Y luego dice el 48, los mandó a bautizarse en el nombre de Jesús. Esto era una obra de Dios, hermanos. Era una obra de Jesús, ¿sí? Esto era el propósito de Jesús de la iglesia, hermanos. ¿Cómo van a decir, yo prefiero creer a Jesús que a Pedro, cuando aquí vemos otra obra de Dios, hermanos? Otra obra de Jesús. ¿Cómo vamos a decir eso, hermanos? Fíjese, hermanos. Fíjese. El libro de Galatas dice, en el capítulo 1, ¿sí? Dice el libro de Galatas, en el capítulo 1, dice, más y aún nosotros, o un ángel, aquí está, un ángel, dice, un ángel, Galatas 1, 8, dice, más si aún nosotros, que está hablando Pablo, nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de lo que hemos anunciado, será anatema. Entonces, si usted va con ese pensamiento negativo que le cree a Jesús en vez de a Pedro, entonces este ángel para usted es un ángel que trajo otro evangelio. Pero no es así, hermanos. Vea que ese pensamiento negativo se contradice. Ese pensamiento negativo se sale afuera de las escrituras. Porque aquí dice, un ángel de Dios se le apareció a Cornelio. Y aquí Pablo dice que si un ángel viene y predica otro evangelio, sea anatema. Hermanos, esto es, hermanos, ¿sí?, lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Y Pedro no se equivocó, hermanos. Los que se equivocan hoy son ustedes. Pedro no se equivocó. Pedro hizo y obedeció lo que Jesús le dijo, ¿sí? Ya voy a terminar, hermanos, con este último punto, hermanos, ¿sí? Vamos a mostrar este último punto que es sobre este último punto, hermano. Vamos a ponerle así. Okay. Jesús en la cruz, dice Romanos 5:8, que Cristo murió por nosotros,
¿sí? Romanos dice esto, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Romanos dice, Cristo murió, Romanos 5:8, ¿okay? Y luego dice, fue sepultado. ¿Sí? Fue sepultado. ¿Sí? Y es lo que nos dice 1 Corintios, ahorita lo vamos a leer, 15-4. ¿Sí? Y luego dice, y que resucitó. Ok, y ahí lo vamos a ver también en Corintios, capítulo 15:4. Eso que Jesús hizo, hermanos, ¿sí? Ahora, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio habla de Cristo murió. ¿Sí? Esto está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. ¿Sí? Ahora, la sepultura. ¿Sí? La sepultura también está en 1 Corintios. Sepultura en Corintios 15:4. ¿Sí? Ahora, la resurrección o resucitó está en 1 Corintios 15:4. ¿Okay? Ese es el Evangelio, hermano. ¿Sí? Ahora, el creyente en el bautismo, ¿sí? Muerte. ¿Sí? Y ahí lo vamos a ver en Romanos 6:3 y también el 6. ¿Okay? Sepultura. ¿Ok? El sepultura lo vamos a ver en Romanos 6:4. Ok, ahora la resurrección, hermanos. Lo vamos a ver en Romanos, en capítulo 6:5. Okay. Vean esto, hermanos. Fíjense. Nosotros no nos basamos en un solo texto, como ya vieron. No nos basamos con Hechos 2:38 para decir que el bautismo es en el nombre de Jesús. No nos basamos, sino que abrimos toda la Biblia, le damos a toda la Biblia, le damos la vuelta, a todo el Nuevo Testamento, todas las epístolas, le damos la vuelta y mostramos, se muestra la Biblia y respalda el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, aquí vemos, hermanos, esta línea, vemos lo que Jesús hizo. En la cruz, Cristo murió, dice Romanos 5:8. Cristo fue sepultado, dice Corintios 5:4. Cristo resucitó, dice Corintios 15:4. ¿Sí? Esto es lo que Cristo hizo. Y si notamos, vamos a ver esto. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Ok? Muerte, sepultura y resurrección es lo que hizo Jesús. ¿Sí? Ahora, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Okay? Nos dice 1 Corintios capítulo 15:3, dice que es la muerte. Vamos a ponerle muerte. Ahí está. Muerte de Cristo. Nos dice que fue sepultado. ¿Sí? Que fue sepultado. ¿Sí? Corintios 15:4 nos dice que el Evangelio es que fue sepultado. Y también el Evangelio nos dice que la resurrección de Cristo. ¿Sí? Que es la resurrección de Cristo. Esto es el Evangelio. El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Es lo que es. Ahora, el bautismo
Si notamos, hermanos, fíjense, Jesús en la cruz, dice, Jesús murió, fue sepultado, resucitó. Eso es lo que Jesús hizo, hermano. Ahora, el evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la muerte de Cristo, que fue sepultado y resucitó. Esto es el evangelio. Ahora, en el bautismo, Romanos 6:3 dice que morimos al pecado por medio del bautismo. Fuimos sepultados por medio del bautismo y resucitamos junto con él. No, si nota, hermanos, que lo que Jesús hizo es lo que se predica en el evangelio, ¿sí? Y es lo que nosotros en el bautismo aplicamos. Nosotros aplicamos la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección. ¿Sí nota, hermanos, que todo va junto, hermanos? No es que yo me agarre un solo texto y no me mueva. No, hermanos. La Biblia debe respaldar todo lo que la Biblia dice, hermano. No se queda sentado así, sino que lo respalda, hermanos, ¿sí? Tiene que respaldarlo, así como lo ven aquí, hermanos. Fíjense. Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Ahora, el evangelio es la muerte de Cristo, que fue sepultado y que resucitó. Ahora, en el bautismo, el creyente muere al pecado por medio del bautismo. Por medio del bautismo es sepultado con Cristo y resucita. ¿Sí? Vean, hermanos, que se trata de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No se trata de una unión de la Trinidad. No se trata de eso. No estamos en una unión con la Trinidad. Estamos en una unión con Jesucristo. Jesucristo fue el que murió por usted. Él fue el que derramó su sangre, Jesús. Y cuando usted se bautiza, usted es un simbolismo a la unión con Cristo, no con la Trinidad. ¿Sí me entiende? Y es que acabo con este texto. Romanos capítulo 6. ¿Sí? Vamos a darle del principio. Capítulo 6 dice: pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está preguntando la pregunta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice el 3, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está la palabra, muerte. Muerte en el evangelio y muerte en lo que Jesús hizo. Muerte. Y aquí está la muerte del bautismo. Ahora, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Déjenme eso lo digo una vez. Por medio del bautismo, hermanos, somos sepultados para muerte. Y aquí está. Sepultado, Jesús hizo la cruz, sepultado, se predica en el evangelio y sepultado es lo que nosotros hacemos en el bautismo. ¿Sí? Dice, porque somos bautizados juntamente con él. No dice con la Trinidad, no, con Jesús. Porque Jesús es el que murió para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo, fíjese, como Cristo resucitó, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, y lo dice, también nosotros, además, en vida nueva. ¿Sí me entiende? Cristo resucitó. ¿Sí? El evangelio dice que el evangelio es la resurrección de Cristo. Ahora, en el bautismo nosotros, por medio de la muerte y la sepultura, resucitamos con Él. Con Él. No con la Trinidad, hermanos. Con Jesús. ¿Quién era el que estaba en la cruz? Jesús.
Jesús no había nadie más, Él solo estaba ahí, hermanos. Él es el que murió. Ahora, el 5. Porque si fuimos plantados, fíjense lo que dice, plantados, es decir, unidos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿quién es Él? Jesús. Porque está hablando de la muerte, de la sepultura, la resurrección. Eso dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza ¿de qué? De su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Miren, hermanos, ya nos dice que la unión en el bautismo es con Jesús, con su muerte, su sepultura y su resurrección, hermanos. Dice, porque siendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, fue crucificadamente juntamente con Él. ¿Con quién? Con Jesús. Para que el cuerpo del pecado sea destruido al fin de no sirvimos más al pecado, hermanos. ¿Ve, hermanos? Tenemos tantos textos, hermanos, que tenemos tantos textos, hermanos. Y ya voy a terminar con esto. Textos del bautismo. Habrá un texto afuera de Mateo 28, 19. Habrá un texto en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, en el libro de los Corintios, Colosenses, Filipenses, Filimón, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Habrá un texto que hable del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ni un solo texto. O que diga, la unión en el bautismo es con el Padre y el Hijo. No, hermano, no hay nada de eso. O que fuimos sepultados con el Padre, el Hijo y el Espíritu. O que resucitamos con el Padre y el Hijo. No hay nada de eso, hermano. No hay nada que respalde esa fórmula. Mateo 28, 19 es un mandamiento. Y en el libro de los Hechos encontramos esa obediencia, hermanos. ¿Sí? Ahora, textos del bautismo en el ¿cuántos textos en la Biblia encontramos que el bautismo fue administrado? A decir administrado es decir que uno toca que se bauticen y que uno se oiga que después del bautismo. Sí, hermanos, hay varios hechos. 2:38, 8, 16, 10, 48, 19, 5. Estos son los textos, hermanos. Fíjense. Aquí no hay ni un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Sabe cuándo fue el primer bautismo en toda la historia de la humanidad? De toda la humanidad que se mencionó Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue en
147 años después de Cristo. En este año había un nombre que los católicos le dicen santo, pero no hay un día para él como santo, se llama Martín. Justín Martín. ¿Sí? Este hombre, hermanos, o Justin en inglés, es que en español, hermanos, yo batallo mucho con el lenguaje español. En veces digo palabras en inglés porque no las puedo pronunciar en español, pero Justin, ¿sí? Justin era un hombre que predicaba la Trinidad. En el en el 100 año 47, en 147 años después de Cristo, este hombre, Justin, ¿sí? En su libro, en el libro de él, escribió que ellos, ahí está, en 147 años después de Cristo, Justin, un santo católico, en su libro, él escribe esto. Dice, nosotros, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. En este año todavía usaban el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Todavía lo usaban. Pero no fue hasta el 2000, hasta el año 2000, disculpe, el año 200, ¿sí? Cuando un hombre, también un padre católico, Tertuliano, hizo la fórmula de la manera que es ahora, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. En 147 años después de Cristo, el hombre Justin dice que nosotros, en su libro dice, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. En esta época, hermanos, ellos todavía decían Jesucristo. Ellos todavía tenían ahí adentro a Jesucristo, ¿sí? Pero ya en el año 200 después de Cristo, un hombre llamado Tertuliano, que es padre de la Iglesia Católica, él dice que él dice que ellos bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, y de allí es lo que vemos hoy en día. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Los apóstoles nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Nunca, hermanos. Ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo y es lo que hoy en día debemos hacer. Voy a terminar con este texto, hermano. Es que, hermanos, como digo, no nos podemos basar en un texto, hermano. No se puede basar porque hay mucho que hablar, hermanos. Mucho que respalda el nombre de Jesucristo, hermanos. Hay muchos textos. Sí, pero hoy voy a terminar aquí. En Hechos, ¿sí? Hechos, vamos a terminar con Hechos.
Hechos 22, 16. Este es el testimonio de Pablo, que él está dando su testimonio, cómo él llegó a los pies de Cristo, ¿sí? Pero fíjese, dice, voy a comenzar con el 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para, déjenlo más para enfrente para entenderlo mejor. Entonces un llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y luego le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y esta es la pregunta que yo les digo hoy, que les hago por medio de la Biblia. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre y lava tus pecados. Vamos a orar. Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias por esta bendición que nos diste hoy, Señor, que no podemos, sus escrituras hablan mucho sobre el bautismo del nombre de Jesús. Respalda todo el nombre de Jesús, Señor. Por eso no podemos, no acabaríamos, Señor, hablando y respaldando el nombre de Jesucristo en el bautismo, Señor. Porque usted así lo mandó, Señor, que nosotros obedeciéndonos el mandamiento de 28:19, Señor. Y hoy en día lo estamos haciendo, nos estamos bautizando en el nombre que es singular, que es Jesucristo, Señor. Ayúdenos, Padre, ayúden a la gente afuera a entender esto, Señor. Ayúdenos a nosotros para seguir para adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga todas nuestras mentes, Señor, para poder entender sus escrituras, Señor. Y gracias por esta bendición que nos dio con este estudio. A usted sea toda la honra y la gloria, porque usted la merece, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.